Bueno, muchas gracias a la Fundación FEMEDA por la invitación. Es un gusto estar acá con ustedes, compartiendo esta mesa con el doctor Comillón. Sí, hemos tenido algunos avances en algunas cuestiones que nombró el doctor Comillón, el tema de grasas trans, la regulación de la sal, las guías alimentarias de la población argentina, y bueno, tengo que reconocer que él apoyó en su momento la difusión y en el impulso de muchas de estas medidas, y esto realmente ha sido bueno, y entendemos que muchas se están sosteniendo y mejorando en algunos aspectos, ¿no? Sí que eso nos pone muy contentos. Pero bueno, yo no me voy a dedicar al tema de clínico, ¿no? De todo lo que les comentaba recién, las experiencias que tengo clínicas son más del lado del paciente, y son todas experiencias malas, negativas, frustrantes del lado del paciente. Pero un poco la idea que teníamos en la organización de esta mesa es, bueno, hablar de qué está pasando realmente, por qué se está dando esta epidemia, que como recién señalaba el doctor es multifactorial. Uno tiene una numeración enorme de cantidad de cosas, desde genéticas, ambientales, medicamentosas, actividad física, son multidimensionales, pero desde la salud pública hay que ponderar qué es lo que está sucediendo para que esto genere tremendo impacto, ¿no? Es un impacto que realmente no se esperaba a principios del siglo pasado que iba a suceder esto, ¿no? Por un lado, como yo me voy a referir a las políticas que está impulsando la organización. La Organización Panamericana de la Salud, un poco para los que todavía no están muy familiarizados quizás del rol y la misión, fue la primera organización internacional de salud pública, y fue creada en el 1902. Y tiene doble sombrero. Por un lado funciona como la agencia de salud del sistema interamericano, de la Organización Interamericana, la OEA, de Estados Americanos. Y por el otro lado es la oficina regional de la OMS, o sea que la Organización Azul es la OMS, pero la OMS fue creada después, fue en 1948. Así que desde 1948 la Organización Panamericana de la Salud es la OMS para la región de las Américas. La OPS representa 52 países y territorios, los cuales se entregan mandatos, la organización es el secretariado de estos países, y la sede regional está en Washington y tiene 27 oficinas país, de los cuales una es Argentina, y yo tengo el honor de trabajar hace 3 años y algo en la representación argentina. Una cosa que quería destacar, que no recibe en estos momentos recursos por parte de la industria ni de tabaco, ni de alcohol, de armas, ni de alimentos y bebidas, ni de fármacos, ¿no? Esto es una política, y también para trabajar con socios no estatales, porque una de las funciones principales es cooperar con los estados. Tenemos normas bastante rígidas que, por suerte, agradecemos a la Fundación FEMEDA que no tenía conflictos de interés como para que me habiliten a participar, ¿no? Por un lado, ¿qué está sucediendo? Intentando caracterizar la epidemia de sobrepeso y obesidad, hay un incremento acelerado en los últimos años. Uno puede decir últimos años, de las últimas 3 décadas, las últimas 5 décadas, si uno lo plantea en términos de proceso, pero realmente no tiene que ver, ese incremento no se daba hace 50 años, ¿no? Esa aceleración. La Argentina tiene la segunda tasa más alta de sobrepeso en menores de 5 años en la América Latina y el Caribe. La obesidad y el sobrepeso explica el incremento sostenido de la diabetes y las complicaciones. Está asociada a la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, la diabetes y 14 tipos de cánceres que se encontraron hasta el momento. También a cuestiones de salud mental como la depresión, la mayor mortalidad prematura, disminución de la fuerza productiva de los países, incremento progresivo del gasto sanitario, que esto trae a todos los sistemas del mundo, afecta a la población más pobre y vulnerable, que esto también a veces no está totalmente interiorizado, es una enfermedad. Las primeras
en la región incrementos importantísimos ocurrieron en las favelas, aparecía la obesidad mórbida en el interior de las favelas y tiene que ver con la vulnerabilidad y la pobreza. Pero por suerte, y esto es bastante reciente, hay evidencias de políticas públicas y acciones costo efectivas de prevención y control, a nivel poblacional me refiero, porque a nivel individual, como también lo señalaba recién el doctor, este crecimiento de la epidemia no es posible abarcar desde los tratamientos y obtener resultados poblacionales, sino que hay que tener políticas públicas de prevención y tratar de detener la epidemia que está en este momento muy acelerada. Para esto hay una enorme necesidad de regulación en la temática alimentaria. Si bien uno puede decir hay leyes que hay que cumplir mejor, más, pero hay una enorme necesidad de regulación que ahora la vamos a ver un poco mejor. Una de las cosas de la comunidad internacional es que, uno de los aspectos es que se introdujo el tema de las no transmisibles y terminar con todas las formas de malnutrición, que incluye la obesidad como principal forma, en los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenibles, y en la Agenda 2030. Esto no estaba en los ODM, así que el mundo está reconociendo, la agenda internacional se está ocupando y lo está poniendo en altos niveles de agenda. ¿Cuál es la magnitud del problema? Fíjense que las metas para reducir enfermedades no transmisibles, que tienen que ver con tabaco, actividad física, reducción de sal, en el caso de la obesidad y diabetes, la meta en 2025, la OMS la puso de 0. Esto ya hay un reconocimiento que no se va a poder bajar, y 0 quiere decir que no estabilizar la curva de crecimiento, que no siga creciendo. Es decir, es una meta, parecería poco ambiciosa, pero es extremadamente ambiciosa, porque ya se sabe que no se va a cumplir, como muchas de las metas de los ODS, pero son caminos para profundizar cambios y poner fortaleza en determinadas acciones por sobre otras. El planeta está más obeso, esto prácticamente no hay región que no escape a esto estamos hablando de menores de 5 años, América Latina tiene 7,4 prevalencia de obesidad en menores de 7 años, Argentina está en el 10, está encabezando los primeros puestos, y lo más interesante destacar es cómo las curvas de crecimiento se han manifestando. Esta es una secuencia del año 75 hasta el 2016. Fíjese que uno podría decir que a partir de, no estamos hablando de 1990, esto fue sostenido, y si vemos en el año 2000, fíjense cómo en algunos casos se aceleró en forma sostenida. Acá evidentemente ha ocurrido algo, los genes no han cambiado, la sociedad, o no en la medida de aplicar esto, la sociedad no decidió boicotearse su salud, no se deseducó, ¿no?, de lo que sabía antes de alimentación. Simplemente hay fenómenos que tenemos que valorar y separar entre variables, saber cuáles son lo que puede explicar esta tendencia poblacional que no ocurre solamente en un solo país, sino en todo el planeta. Esto estamos hablando de índice de masa corporal mayor de un desvío estándar en menores en jóvenes de 5 a 19 años, y cuando lo vemos en más de 2 desvíos estándar, cuando es la obesidad más importante, el índice de masa corporal, vemos que también se dan procesos similares y un aceleramiento muy importante de ciertos continentes. Uno podría ver esto en lo que ha ocurrido del 75 al 2016 de diferentes formas, y en cantidad, no prevalencia de obesidad, sino cantidad de millones que está reclutando la obesidad cada año, ¿no? Fíjense, partimos del 75, terminamos en 2015, están aportando, fíjense que el aporte de muertes no tiene tanta relación directa con la prevención de obesidad, sino que también con el volumen de la población. Los que más están aportando es el Oriente, los países de Oriente, pero por la cantidad de millones, no porque tienen más presencia de obesidad. Después le sigue los países occidentales de ingresos altos, y después le sigue América Latina y el Caribe, ¿no?, en cantidad de millones que aportan a este problema. Lo podemos ver en hombres y en mujeres. En mujeres esto está apreciado, obesidad y obesidad mórbida. Fíjense como la obesidad mórbida, uno está viendo en 1980, 1990, era una rareza prácticamente, ¿no? Ahora, fíjense que
directamente ha cambiado, se ha desviado la curva tanto que ha aparecido una entidad que antes era una rareza, ¿no? Y que ahora necesita tratamientos que están en otra forma de decirlo, comprometida la vida en forma inminente si no se trata, ¿no? Bueno, la Comisión para acabar con la obesidad de la OMS se reunió, estableció una serie de medidas, de recomendaciones, y bueno, señala, esto lo vamos a pasar, las consecuencias que esto está teniendo, que creo que recién se dijeron todas, pero también hay una consecuencia a la salud mental, depresión, estigmatización, hay intimidación escolar y también hay una sociabilización deficiente, los chicos que después tiene consecuencias en la vida adulta. Es un factor predictivo de obesidad en la vida adulta, mayor riesgo de cáncer también en la vida adulta. Y bueno, en general hay asociaciones con menores ingresos, menor probabilidad de emplearse y de reingresar al mercado de trabajo. Esto también sucede. O sea que está involucrando no solamente un tema médico, un tema social, económico, que hay que hacer frente. Cuando vemos la dimensión económica, uno tenía el tabaco como principal responsable de muertes y de impacto económico, y uno ve que en el 2014, en términos de inversiones en dólares, uno representó el tabaco 2,1 trillón, y la obesidad, bueno, por supuesto la violencia y ataques, pero la obesidad presentó 2,0 trillones, ¿no? O sea que estamos hablando que la muerte que se está llevando y la inversión económica es cada vez más cerca al tabaco. Cuando uno ve las muertes en América Latina y el Caribe en el 2016, uno puede ver que las principales asociaciones de muertes que genera la obesidad, como por ejemplo diabetes, enfermedad cardiovascular y demás, que corresponden a la dieta inadecuada, está acumulando casi 2 millones de muertes solamente en el 2016, solamente en América Latina y el Caribe. Y cuando vemos a Argentina, las muertes son 171 atribuibles a la mala alimentación y obesidad. Y lo mejor de medir son los años de vida de calidad perdidos, ¿no? Estos son porque afectan a gente cada vez más jóvenes, y esto tiene una repercusión en el total de años afectados, ¿no? Una de las cuestiones interesantes que está sucediendo en la Argentina, desde la primera encuesta de factor de riesgo de 2005, que la obesidad era 14%, después fue 4 años después 18, 20 y ahora 25. Cuando uno hace la diferencia entre 2005 y 2018, son 75% de aumento de la obesidad, ¿no? Casi prácticamente no hay otra entidad. Esto también lo ve en la sumatoria, obesidad y exceso y sobrepeso, que sería la denominación exceso de peso, también está aumentando. No se ve que esté aumentando lo que es el sobrepeso, que es lo violeta, 34, 37, 36. ¿Por qué? Porque se explica con el tema de la curva, ¿no? La curva del peso se está desviando a la derecha. Entonces, muchos sobrepesos pasan a ser obesos, pero mucha gente sin exceso de peso pasa a tener sobrepeso. Entonces, el sobrepeso se mantiene constante, pero bajan los que no tienen problemas de peso y aumentan los obesos, ¿no? Por supuesto, también aumenta la obesidad mórbida, ¿no? Porque la curva se está desviando cada vez más hacia niveles más importantes. Acá vemos el informe de América Latina y el Caribe de obesidad en menores de 5 años, y vemos la barra de Argentina, 9,9%, prácticamente está encabezando en segundo lugar, en tercer lugar la posición. Pero ¿cuál es el motor de esta epidemia, ¿no? Acá uno puede decir, la gente se deseducó, quiere boicotear su salud, cambió la genética, digamos, evidentemente es claro, ¿cuál es la asociación más clara, ¿no? Que hubo un cambio en el patrón alimentario poblacional, ¿no?
El doctor un poco señaló el tema de cuáles son los alimentos con exceso de azúcar, grasa y sal, que nosotros llamamos en la clasificación que promovemos de OPS ultraprocesados, ¿no? Y la gente migró y está migrando desde productos naturales o mínimamente procesados y comidas caseras a productos envasados que tienen alta cantidad de azúcar, grasas y sal, con unas características que los hacen atractivos, adictivos, que desplazan, porque el que consume estos alimentos deja de consumir un poco los otros, ¿no? Esto es un desplazamiento del patrón alimentario poblacional que tiene también una explicación, y afortunadamente no podemos decir que no, esto es bastante reciente, en los últimos 5 años se aclaró bastante más el panorama, ¿no? Una publicación de la OPS recopilando alguna información de los alimentos ultraprocesados en América Latina y el Caribe, y de la FAO junto con OPS en el panorama alimentario de seguridad alimentaria y nutricional 2016. Y esto explica lo siguiente, que es un alimento ultraprocesado. La OPS promueve esta clasificación NOVA, se llama, que es un alimento puede ser natural o mínimamente procesado, ¿no? Un tomate, por ejemplo, puede estar procesado y vendido en una lata o en un tetrabric, y acá ya se le pone un poco más de sodio, ¿no? para aumentarlo, y algún estabilizante y resaltador, pero en general es tomate, y después el ultraprocesado tiene además, acá puede tener 3 ingredientes, puede poner sal, y este suele tener 15 ingredientes promedios, el ultraprocesado, pero que son aditivos, ¿no? Y prácticamente podemos decir que este caso de un ketchup contiene agua, azúcar, vinagre, polenta, almidón, sal, y no vamos a encontrar el tomate. Y también podemos encontrar extracto de tomate. Lo que queda del tomate es el olor a tomate, el color al tomate, la etiqueta con un tomate, o resabios de tomate, pero es muy sabroso y desplaza. Acá hay un tema también, que el que consume mucho de esto empieza a consumir, y el que le compraba para hacer este producto al productor de tomates ahora no le compra, porque ya tiene una facilidad adicional, no depende de la cosecha, de los cambios estacionales, y su producto dura mucho más en góndola. El tomate no dura tanto, ¿no? Bueno, esto sucede, lo podemos trasladar a muchos ingredientes, el durazno, una conserva, un juguito, y acá prácticamente no hay nada, es sabor a durazno. No van a encontrar durazno acá. Búsquenlo, no lo van a encontrar. Van a encontrar palabras que uno no puede pronunciar mucho, porque son santán, diluido titango, tracina, ¿no? Y dicen, no hay que llevarse muchos productos a la boca que uno no puede pronunciar. Eso es una premisa, ¿no? ¿Y qué ocurre con los ultraprocesados? Esto ahora voy a mostrar, y acá tienen más o menos dónde están las fuentes, pero contienen más calorías, azúcar, sal y grasas de mala calidad que los alimentos naturales y comidas caseras. Poseen muy poco de la matriz del alimento natural, a veces sí lo conservan, otras veces muy poco o nada. Poseen bajo poder de saciedad, desplazan a los alimentos naturales, tienen una calidad nutricional muy mala, y por lo común son extremadamente sabrosos y a veces casi hasta adictivos, ¿no? Usted no sé si tendrán, esto lo verá mucho en la práctica, doctor, de que les gustan productos sabor a, pero no el producto original, ¿no? Es mucho más rico el caldo de zapallo que el zapallo, ¿no? Es decir, por toda esta ingeniería de alimentos, ¿no? Se publicitan, a veces se ven erróneamente como saludables, ¿no? Aguas saborizadas que tienen mucho azúcar, ¿no? O jugos de tetrabric, así que tienen azúcar, jarabe de maíz de fructuosa, pero se ven como, o cereales azucarados, ¿no? Se lo ven como saludables y claramente no tienen nada. Se publican y comercializan de manera agresiva porque pueden tener altos niveles de publicidad, porque tienen alta rentabilidad y bajo poder de producción, son más baratos de hacer, ¿no? Y además se pueden estoquear meses y años en una góndola, y el productor de bananas tiene que vender la banana, ¿no? Las cadenas de transporte, almacenamiento, acopio, son bastante distintas. Son cultural, y se publicitan de manera agresiva, son cultural, social, económicamente y ambientalmente destructivos. Acá, cuando uno habla con los antropólogos, el doctor citó a Adriana Aguirre, es decir, dañan la comensalidad, porque antes había una necesidad de cocinar
y comer todos juntos, porque pero ahora el tema de que haya productos envasados, preparados, todos ya casi listos, o hacer una comida casera juntando una lata o un paquete y otro producto, se puede hacer a cualquier hora, ¿no? Entonces se está dañando la comensalidad. No había otra forma que comer juntos antes, ¿no? Y económicamente, socialmente destructivo, tiene que ver con que está dañando la producción de productos verdaderos, de alimentos verdaderos, que también los produce Argentina, ¿no? Produce alimentos verdaderos y desplazan a ciertos productos. Y el tema ambientalmente, es por lo que también se señalaba, es el plástico, ¿no? que actúa como contaminante, en volúmenes muy grandes, ¿no? Y también las cadenas de producción, ¿no? El uso de agroquímicos que también generan los monocultivos, ¿no? Y desplazan a los cultivos de otros tipos de productos como frutas y verduras. Hay otras características de los ultraprocesados que son más fáciles de masticar, triturar y cortar, no necesita mucho esfuerzo, mayor velocidad de ingesta, uno puede comer muy rápido este tipo de alimentos, baja saciedad, no generan saciedad, y saciación débil, quiere decir desde que se consumen cuando vuelve a aparecer el hambre, muy rápidamente, ¿no? Y nos piden consumir más. Y compensación calórica débil, quiere decir que consumir un vaso de bebida azucarada de 200 calorías no va a consumir menos en su plato 200 calorías menos, porque no se registra como calorías ingeridas que si provenían de otro alimento generan saciedad, ¿no? Estos no registra, uno puede consumir bebida azucarada y después no va a consumir menos calorías en su plato, porque se las aportó la bebida azucarada, ¿no? Entonces, esto que no es una hipótesis, acá hay una asociación muy clara entre la venta de los países de consumo de productos ultraprocesados con el índice de masa corporal. Digamos, los países que consumen más, a mayor volumen de compra y consumo de estos alimentos, hay mayor nivel de índice de masa corporal y obesidad. Hay una relación causal, directa. Y Argentina, fíjense que de los países de América Latina, es esta, que está alto, tuvo estos niveles de fluctuaciones como tenemos en Argentina, el tema, acá está la hiperinflación del 2001, ¿no? Que no es tan constante como los países, pero la tendencia es que fue para arriba, ¿no? Y sobre todo que está arriba del resto de los países en consumo de ultraprocesados. Entonces, cuando uno hace también las ventas de bebida azucarada, ve que América del Norte ya lo tenía incorporado muy claramente a su cultura, pero digamos, el mercado que se aceleró en su consumo, estamos hablando, miren, del 2002, fue América Latina, y ya supera a Estados Unidos, ¿no? Donde tiene un mercado saturado, ¿no? Ahora, el consumo de per cápita de ultraprocesados, que Argentina es alto, hay asociaciones entre los países con la desregulación del mercado. O sea, el mercado no regula, el consumo aumenta, ¿no? O sea, hay países, ¿por qué en el Reino Unido consumen distinto que en otros países? Por la regulación que tienen, ¿no? Cuando vemos los países, cuando uno hace la equivalencia entre la prevalencia de obesidad y el consumo de obesidad, vemos países que tienen, los que están más de este lado, que consumen más, tienen más alta prevalencia de obesidad. Hay como una tendencia lineal, si bien no es tan lineal en algunos casos, pero aquellos países que consumen poco productos ultraprocesados no están en niveles altos de obesidad. No hay países aquí, ¿se entiende? Si no, fíjense los países con... claro. Hay una asociación entre los patrones alimentarios de los países teniendo en cuenta estos productos y los niveles de índice de masa corporal. Y acá lo más interesante, fíjense, las ventas al detalle serían minoristas de productos ultraprocesados en regiones del mundo. Fíjense, la América del Norte, esto estamos hablando 2000-2013, tiene una cantidad altísima de ventas por minoristas,
y ha reducido un poco, pero fíjense comparado con el resto de los otros continentes, lo que es América del Norte. Y esto que llama, y América Latina, esto estamos hablando digamos, en relación a Estados Unidos, se consume hoy la mitad, menos de la mitad de ultraprocesados. Lo que pasa, ¿cuál es la interpretación? El mercado americano está saturado, no pueden consumir más ultraprocesados. Ya, incluso hay una tendencia de orgánico y demás, donde la gente de más poder adquisitivo empezó a cambiar. Pero para las empresas de ultraprocesados, que son 8 grandes empresas en el mundo, por otras características, se globalizó el mercado de alimentos, una fuente muy importante de crecimiento son los países que están en América Latina, que todavía conservamos un 70% de comida tradicional en muchas partes y el 30% de ultraprocesados, que ya nos está afectando la obesidad. Y lo más importante en este caso sería por lo menos detener el crecimiento de la venta de estos productos para tratar de detener la curva de obesidad. Porque sinceramente les digo, es muy difícil volver atrás. Digamos, es muy difícil volver atrás si ya se incorporó en la familia determinado producto. Lo que tenemos que procurar es que no siga desplazando a ciertas culturas gastronómicas de comidas y de comer en el hogar, de comidas mínimamente procesadas o naturales, y el mercado de ultraprocesados no siga creciendo, no siga creciendo, para no tener las consecuencias que, por ejemplo, tiene América del Norte, ¿no? Que estamos en un camino muy importante hacia ese lugar. Así que estas empresas, que son grupos globales, invierten en los países que todavía tienen un escenario potencial de crecer, como nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer para detener esta epidemia? ¿No? Un poco caracterizamos el fenómeno, vimos cómo lo podemos explicar mejor, porque no hay otra explicación en términos de la educación de las personas, ¿no? Sino hay esta sería la mayor explicación. ¿Cómo podemos hacer para que, por ejemplo, en las guías alimentarias la gente coma esto que le decimos y no lo que está consumiendo ahora? Esto es educación, educación, educación. Lamentablemente no es así. Es que es muy importante la educación, es muy importante, pero de acuerdo con tabaco, durante 30 años el sector salud decía que el tabaco mata, y el consumo seguía creciendo, el consumo de tabaco. Y la salud pública le empezó a ganar la batalla cuando dijo no se puede fumar en el ambiente cerrado, no hay publicidad, aumentamos el precio para bajar el acceso y ponemos advertencias en los envases. Y ahí el mundo le empezó a ganar la epidemia de tabaquismo. Pero durante 30 años se decía el tabaquismo es malo, dejá de fumar. Y eran captados al mercado laboral, al mercado de consumo de tabaco los jóvenes, ¿no? Y eso nos tiene que enseñar bastante, ¿no? Nos tiene que enseñar bastante que los comportamientos, la comunicación social, la educación, tienen una limitación en muchos temas comportamentales, ¿eh? Entonces, un poco se empezó a ver entre distintos organismos de Naciones Unidas, como la FAO, UNICEF, OPS y la OMS, cómo este problema lo podemos enfocar desde el sistema alimentario, ¿no? Entonces hay una producción que hay que alentar y otra que desalentar, ¿no es cierto? Hay que facilitar cierto almacenamiento y distribución de ciertos productos y otros no. Y hay que generar mecanismos de comercialización que sean más efectivos para cambiar esta tendencia de crecimiento del ultraprocesado y desplazamiento de los productos más tradicionales. Hasta hace muy poco, desde el sector salud, incluso el OPS, decían, bueno, eduquemos para el consumo, que el consumidor sepa qué es lo mejor para él. Y de la FAO y los ministerios de la industria decían, produzcamos alimentos, produzcamos alimentos. Entonces, había dos agendas divorciadas, ¿no? Por un lado se pretendía que la producción iba a bajar el hambre, cosa que en ciertos ámbitos lo ha conseguido en el mundo. Y por otro lado éramos ingenuos en el sector salud pensando que la educación alimentaria como eje principal iba a solucionar el problema. Entonces ahora se está viendo un enfoque más integral y necesitamos hacer acciones en multinivel para cambiar las reglas del juego del sistema alimentario
Y las acciones multinivel sobre todo tienen que ser regulatorias, ¿no? En este caso está puesto impuestos a ciertos productos, subsidios a otros productos, regulación de publicidad, etiquetado de advertencias sanitarias frontales para ayudar al consumidor a identificar aquellos productos. Entonces esto se ha plasmado también, estas posturas entre organizaciones que tenían agendas muy distintas. UNICEF, por ejemplo, tenía una agenda más que nada del lado del bajo peso, y bueno, creo que hay una paraguas internacional que facilita que los países podamos avanzar en algún sentido en estas políticas. La regulación es muy clara, hay múltiples ejemplos, recién nombré el tabaco, con estas 4 medidas. El precio del alcohol baja el acceso y el consumo. Hoy es una batalla que también estamos perdiendo. El litro de una cerveza es más barato que un litro de leche, de acuerdo a las marcas, y esto se aconseja que sea 7 a 10 a 1, no puede ser 1 a 1, ¿no? Un tema de acceso. Y el precio alto genera reducción del acceso y del consumo, sobre todo en jóvenes, que son los que tienen más probabilidades de, cuando se inician tempranamente, de ser abusadores y tener lesiones, ¿no? Otra de las cosas totalmente demostradas es que el impuesto, por ejemplo, a las bebidas azucaradas redujo el consumo de bebidas azucaradas en México, ¿no? Acá dice algo, ahí está. Entonces, la regulación es el punto, y no es nuevo que la salud pública empiece a regular ahora el tema industrial y comercial, siempre lo ha hecho. El tema es que hay que cambiar las nuevas reglas de juego regulatorias, porque cambió la epidemiología de las personas. De hecho, la primera epidemia de cólera, donde se dicen que nació la salud pública en el año 1854, creo que fue, no salió dándose consejos a la gente, se identificó epidemiológicamente dónde estaba el problema, y acá está Joe Snow destruyendo la bomba y terminando con la epidemia de cólera, ¿no? Es decir, tuvo un enfoque sistémico siempre la salud pública, pero atacando los focos de apalancamiento donde está el problema. Por otro lado, se ha regulado en tabaco, en contaminación ambiental, salud, regula medicamentos, salud regula. Ahora, lo que regulaba salud, sobre todo, es inocuidad de alimentos, que no tengan Escherichia coli, que no estén contaminados, y ahí tiene cierta eficiencia retirar un lote. Pero la calidad nutricional, los inicios también fueron regular si tiene grasas trans, si tiene la concentración de sodio, y hay que establecer nuevas reglas de juego y nuevas regulaciones si queremos cambiar el patrón alimentario. Las regulaciones, podemos acá mostrar una escalera, podemos no hacer nada y dejar que la epidemia transcurra. Ya sabemos que esta lucha desleal va a ir desplazando la comida tradicional, ¿no? Suministrar información y educar a la población, que es un escalón más, pero no va a ser efectivo. Y un escalón más regulatorio es guiar la elección a cambiar las opciones predeterminadas, hacer que las alternativas saludables sean por defecto las opciones de la población, ¿no? Por ejemplo, si se hace un lunch en un evento, la primera opción tiene que ser agua y frutas, y que el otro sea una alternativa, ¿no? Que nos cueste acceder a lo otro. Lo mismo que en las góndolas, en los circuitos de comercialización, y lo mismo que en los hogares, ¿no? Las opciones predeterminadas deben ser las más sanas, y lo otro debe ser opcional. Guiar la elección mediante incentivos, como hablamos de impuestos, ¿no? Guiar la elección mediante elementos disuasivos, financieros, como el tema de poner impuestos al alcohol. Restricción de la elección, regular para restringir las opciones disponibles para la población. Y en esto, por ejemplo, podemos decir que se restringe fumar en lugares públicos. Esto es una restricción, ¿no? Eliminar la elección, ¿no? Por ejemplo, que no haya posibilidad de que la gente consuma ese producto no saludable. Por supuesto, nunca se puede llevar al escalón superior de regulación en todos los temas. Por ejemplo, si en grasas trans, yo como usuario no quiero ir a elegir grasas trans de la góndola, porque por definición se cortaron las grasas trans. Es decir, se eliminó la elección. Pero antes de este paso, estábamos incentivando que mire la etiqueta si tiene o no grasas trans. ¿No? Es decir,
este es el escalón. No se va a poder llegar a eliminar una elección, por ejemplo, de bebidas azucaradas, pero claramente facilitar la otra adopción, ¿no? Eso es parte de los procesos regulatorios. La organización tiene un plan que lo aprobaron los países miembros, que es el Plan de Acción para la Prevención de la Obesidad en la Niñez y Adolescencia, que justamente intenta detener la curva de crecimiento, y el plan tiene una serie de elementos, de los cuales 4 que están en azules son regulatorios: etiquetado frontal, regulación de la publicidad, políticas fiscales, mejoramiento de los entornos escolares respecto a la alimentación y a la actividad física. También otros, como la vigilancia, evaluación que se está haciendo, acciones intersectoriales y lo que es la atención primaria a la salud, el tratamiento de las personas con estas cuestiones y la promoción de la lactancia materna. Ahora, cuando uno elige dónde apalancarse para empezar a cambiar la realidad, es claro que sí, sería ideal que todos ataquemos multinivel al problema, ¿no? Pero hay que ser estratégicos en cómo empezar, cómo apalancarse al problema. Y yo creo, y nosotros creemos, que el etiquetado de advertencia es una diferenciación clara de qué productos hay que tener una conducta comparados con otros. Porque el tabaco es más claro, el tabaco es tabaco, ¿no? Pero estos productos tiene que haber una diferenciación clara para orientar políticas. Y entendemos que eso tiene que ver con el etiquetado de advertencia frontal. Hay muchos sistemas de etiquetado en el mundo, hay una discusión feroz, ¿no? En esto hay una tensión bárbara, soy fruto, mis oídos rechumban, según gente que está hablando de mí por el etiquetado que estamos promoviendo, ¿no? Yo sé que me estoy ganando muchos puestos de la despopularidad, pero sí, cuando uno elige un etiquetado o promociona, tiene un propósito, no es que esté el etiquetado con más nivel de información, sino que identificar los productos que están siendo objeto de la epidemia: azúcar, grasas y sal, con cantidades excesivas. Uno podría decir incentivemos el consumo de proteína, pero ese no es el punto poblacional más grave, o el calcio, es este. Entonces, otros tipos de etiquetados fueron formulados para otras razones, no para este problema epidemiológico, ¿no? Y dentro de esos, una de las características que tiene que tener es que sea sencillo, rápido, relevante y útil. ¿Y cuál es la utilidad de un etiquetado? Que cambie el perfil de compra. Eso es, que cambie el perfil de compra, porque si este etiquetado no me cambia nada, ¿no? Ya se vio que, por ejemplo, cuando hay varios colores y uno no puede comparar en góndola, porque la elección son en milisegundos de un producto, el cerebro anula los distintos colores y elige por otras razones, no por el etiquetado. Y el único que demostró cambiar el perfil de compra es que fue pionero en Chile, que lo impuso con muy baja evidencia, porque no había experiencia, pero ahora, en estos últimos 2 años, desde que se ha generado un montón de evidencia. El gobierno ha hecho también estudios comparativos y de percepción de los argentinos, y claramente es el etiquetado que cambia el perfil, lo entienden los chicos, en el sentido que identifican productos que tienen o no. Y una cosa interesante que hizo Chile, que el etiquetado lo ató a otros sistemas de políticas, que por ejemplo, los productos que tienen etiqueta un sello, por ahí hay productos que tienen 4 sellos, ¿no? Pero el que tiene uno ya no puede poner personajes infantiles en su etiqueta. Entonces tuvo, por ejemplo, porque encima que estamos dando exceso de azúcar, se está vendiendo como algo para ellos, ¿no? Y reformuló las etiquetas, y lo que también es efecto positivo es que el producto, si quiere desembarazarse de estos sellos y volver a poner el tigre, tiene que cambiar la fórmula, ¿no? Eso es un incentivo positivo. Otra cosa que hizo este sistema es que no hay publicidad dirigida a chicos con este producto. Es lógico, mientras tenga sellos. La comercialización escolar no se puede vender en ninguna escuela, y tampoco lo pueden comprar los planes sociales. Ustedes saben que hay planes sociales que compran lata de gaseosas, ¿no? Porque no pueden estar excluidos de las compras del Estado. Es un sistema sencillo, es lo que se está promoviendo. Uruguay sancionó, van a Uruguay ahora en enero, ya van a estar todas las góndolas con esto, ¿no? Uruguay
Uruguay es un país del Mercosur, que decían hay muchas barreras por el tema del Mercosur. Los países son completamente soberanos para esto. Acá, por suerte, yo los venía diciendo y me decían, no, pero Uruguay lo logró, ¿no? Y Perú lo acaba de sacar, tiene con muchas luchas de la sociedad civil, tiene este sistema de advertencia, y cuando uno viaja, los productos argentinos tienen etiqueta en Perú, ¿no? Tienen etiqueta en Perú y entran sin... No es cierto que el libre comercio esté afectado de esto. Claro, ustedes ven que en Chile hay productos alemanes, argentinos, digamos, la flexibilidad que tiene la industria de cambiar una etiqueta o aplicar un sticker es muy ágil, no es que... también se estudió la tendencia de sensaciones, cuando aparecen muñecos versus cuando no aparecen, en preguntarle a los chicos el sabor, ¿no? Que le encontraron, superó el sabor cuando se puso con el personaje, ¿no? Acá creo que es la advertencia y el personaje. Hicieron una combinación, pero lo cierto es que los chicos que ven el personaje no dicen que les gusta más, que es más sabroso. Es más sabroso. Bueno, acá hay un montón de publicaciones que han surgido muy agudo ahora por la experiencia de Chile. Hay una reducción de 34% de cereal azucarado, 25% de chocolate, 70% de ciertos productos. Ahora, hay todavía el 40% de los chilenos que no le prestan atención, pero por lo menos estamos garantizando derechos. Tengo todo el derecho de consumir un producto con 4 sellos, pero por lo menos díganmelo, es una cuestión de derechos. Y en eso, en la Argentina, no solamente no tiene esta advertencia, sino que tiene muñecos, y además, hasta el más avesado, el doctor Cormillot, no puede ir a una góndola y ver la cantidad de azúcar, porque no hay obligatoriedad de la cantidad de azúcar agregada que tiene cada producto. Está hidratos, tenemos que tener la suerte de hacer una conversión para tener una estimación. Estados Unidos declara el azúcar, nosotros no la declaramos, ¿no? Cuando sabemos que consumimos más del doble y que es uno de los grandes motores de la cantidad de azúcar, mucho más que la grasa, el tema de la obesidad. Y bueno, dentro de las políticas no me quería focalizar en otras, porque el etiquetado es como el anclaje para el resto de las políticas. Es difícil avanzar en kioscos saludables si no se tiene qué lo es y qué no en las escuelas o los comedores, ¿no? Si no se tiene determinado cuál es el producto que no debería venderse. Es difícil avanzar en impuestos, que es lo más antipático el impuesto, y hay coyunturas que no hay que avanzar quizá, o no se puede avanzar. Y en la publicidad también es difícil avanzar si no hay un sistema de etiquetado que diferencie y separe los productos. El gobierno sacó en entornos escolares un documento que es interesante y que entiendo que el Ministerio de Educación lo impulsa para las escuelas, donde, entre otras cosas, inhabilita, sin tener perfil de nutrientes, pero la venta de bebidas azucaradas, que es un avance interesante, y la necesidad que haya agua, ¿no? Como también señalaban. ¿Qué sucede en la región? Hay avances. Uno puede ver el vaso medio lleno, hay dificultades enormes, hay tensiones, hay intereses gigantes. Pero bueno, Ecuador fue un pionero, hizo un etiquetado de advertencia con semáforo, que cuando Chile lo quiso hacer, la industria no lo dejó, entonces lo reformuló con el alto en. Después la industria hizo grupo focal y dijo, no, la verdad que aceptamos el octágono, porque veía que era muy superior el octágono a un semáforo. Entonces dijeron, vuelvan atrás, y el gobierno dijo, no, ahora nosotros ya vamos por el octágono. Pero Ecuador fue el pionero en esto. Perú ya sacó la ley que les dije, Chile tiene una ley y ahora está poniendo impuestos a los productos que tienen etiqueta. Tiene la suerte también que muchos productos se desembarazaron la etiqueta por haber bajado sus niveles de azúcar, grasa y sal. Bueno, Argentina sacó ahora la resolución de entornos escolares como un avance. Está con un nivel de tensión importante la definición de un etiquetado, con opiniones de varios lados.
en relación a si tiene que ser el francés o el GDA, que es aquel que tiene columnas, ¿no? El porcentaje recomendado para la dieta diaria. Lo cierto es que no son efectivos para lo que uno busca los otros, que es cambiar el patrón de compra, ¿no? Y el punto es, bueno, Uruguay hizo este perfil, Brasil avanzó también con entornos escolares y alguna regulación de productos, Costa Rica en las escuelas, México puso un impuesto muy importante a la bebida azucarada, redujo el consumo, Estados Unidos logró poner el rótulo de azúcar, la declaración obligatoria de azúcar. Claramente en relación a la problemática esto son puntas, pero estamos en un proceso como aquellos países pioneros que regularon los entornos libres de humo, ¿no? Y después el mundo fue... Pero son puntas que nos están dando mucha información de qué hay que hacer en este problema para tratar de mover algunos milímetros o de detener la curva de crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son las...? Uy, se apagó, justo la más... ¿Qué hice de mal? Ahí está. Las barreras para el cambio. Y bueno, hay una necesidad de fortalecer la rectoría del Estado en estos temas, ¿no? Como decíamos, la rectoría en productos de inocuidad, si están infectados, contaminados, es más ágil. Y eso es una lucha que está en todos los estados, y lo que también es necesario es la coherencia de política, ¿no? Por ejemplo, las políticas de agroindustriales tienen que tener una coherencia con las políticas sanitarias. Es muy difícil. Hubo un momento que cuando estaba en el gobierno estábamos intentando sacar la bebida de los kioscos, de las escuelas, y la pusieron en precios cuidados, ¿no? Es decir, esa incoherencia de política es muy importante en el tema de si uno quiere incentivar un consumo o quiere incentivarlo. Interferencia del sector de la industria en los intentos de regulación, esto es claro y es lógico, porque cuando uno intenta el Estado desincentivar tal consumo, ¿cómo no va a querer la industria interferir? La cuestión son las formas y las influencias, ¿no? El doctor hablaba de falacias o de literatura distractora, mentira, y la propia industria genera estudios que los publica de acuerdo, tiene un sesgo de publicación, incentiva determinados estudios para desautorizar, como esto que decía la sal. Teníamos una campaña para reducir la sal y había investigadores que decían que la sal no era tan mala. Y esto sucede y con alguna complicidad a veces del sector académico y del sector de la sociedad científica. Y esto en toda la región está sucediendo. Yo tenía otra, pero por tema de tiempo, pero están documentadas en cada país cómo interfirió, ¿no? Y las formas de interferencia que tiene, ¿no? Desde visitar a legisladores, premios, publicar cosas con una cierta orientación, manipular información, y también cuando ven que ya la regulación es inminente, presenta una débil, como para... en cierto momento, cuando la ley de tabacos iba a salir, había... Bueno, que no sea 100% de humo, vamos por 50% de humo. Cuando ya la ley viene y la sociedad lo reclama, hagamos algo débil. Y ahora en el etiquetado, sabe que hay una necesidad de un etiquetado frontal, vamos a uno que nos sirva, ¿no? Uno que no tenga los estándares de calidad para cambiar los patrones de consumo. Después otra barrera es, ahora estoy hablando de cierta industria, por supuesto la industria de alimentos que no son ultraprocesados ni tienen niveles críticos de azúcar, grasa y sal, esa no es pero sí es la perjudicada, porque el consumo de unos alimentos hace que no se consuman otros, ¿no? El desplazamiento se da a nivel del consumo, pero a nivel de la producción de la producción agrícola, de la comercialización, de la ladera, de la casa y del cerebro. El cerebro pide por su mecanismo de recompensa ciertos alimentos y no otros, ¿no? Hay una deuda, hay que mejorar la gobernanza del Estado del sistema alimentario, ¿no? Hasta ahora las fuerzas del mercado generaron esto, pero aumentaron la producción de alimentos, dieron alguna solución al hambre, pero generaron esta consecuencia, ¿no? Y por otro lado, hay una enorme deuda en los derechos de las personas a la información. Digamos, yo necesito saber que
que si tengo alto en azúcar, por lo menos díganmelo. Digamos, yo tengo, seguramente yo seré uno de los que agarre un producto con 3 sellos, pero lo sé, no le estoy dando a mis hijos algo que creo que es un jugo beneficioso, ¿no? Y que no tiene naranja. Esto es una cuestión y que ayuda a la reconversión de los productos, ¿no? Hay importante deuda en materia de los derechos, hay avances importantes en los últimos tiempos en la opinión pública sobre un problema que generan tensiones entre los diferentes actores, ¿no? Es decir, la opinión pública está mucho más enterada que antes de este problema, ¿no? Y hay tensiones en los distintos actores para ver cómo se resuelve, pero ya se está reclamando una solución, ¿no? Desgraciadamente porque el problema se hizo mucho más grande, ¿no? Y cuando vemos los avances que tuvo México y Chile, porque era más grande que Argentina en ese momento. Entonces, por eso empezaron ellos, ¿no? Después se incrementa la agenda internacional, digamos, los ODS ordenó a muchas agencias a trabajar en esto, ¿no? O de la FAO, UNICEF, OMS, ¿no? Y yo creo que a veces uno no vislumbra una solución, pero si uno no trabaja ahora para construir un escenario futuro de viabilidad, no va a llegar ese día, ¿no? Entonces, a veces uno se siente que perdemos, ganamos, perdemos, pero siempre perdemos, ¿no? Pero lo que estamos haciendo en algún momento, si no lo hacemos, no va a venir, por lo menos, ¿no? Debemos seguir, es clave el rol de la sociedad civil, de los medios de comunicación, de la comunidad científica y académica, ¿no? En los lugares que esto se hizo realidad, como Chile, México con sus impuestos, Uruguay, Perú con sus etiquetas, y hay un montón de países que están buscando viabilidad a estos sistemas, como muchos países centroamericanos, que también tienen un enorme problema de obesidad, se pudieron dar por el rol importante de la sociedad civil, ¿no? Pero hay que transformar la sociedad civil que reclama educación alimentaria en las escuelas o reclame derecho a la información, que es lo que puede ayudar a ordenar el sistema, ¿no? Hasta el sector, al sistema alimentario en su conjunto, ¿no? Así que eso es un poco lo que le quería transmitir. Si bien esto es un problema complejo, multidimensional, multifacético, de la salud pública tenemos que tener prioridades para apalancar las soluciones. Sabemos que es muy difícil cambiar una tendencia si no hay un involucrado, si no hay alguien que se pueda llegar a perjudicar y a algún beneficiario, sin cambiar reglas de juego. Hoy por hoy, toda la tendencia nos dice que de no hacer nada, los perjudicados es la salud pública, ¿no? Es el conjunto. Y en los países que se aplicó tampoco es que hay pérdida de empleos, hay una reorientación del mercado laboral, y también las empresas que fabrican estos productos, que quizás son destinatarias de sus sellos, además de la reconversión, tienen un abanico enorme de diversificación de productos, ¿no? Las gaseosas tienen agua sin azúcar y tienen, digamos, ninguno de los que hace estos productos que están generando esta epidemia es lo único que hacen. ¿Se entiende? Ahora, por ahí sí, tienen una rentabilidad enorme dentro de su producción, pero eso, cuando se genera reglas claras a largo plazo, se puede ir adaptando, ¿no? Bueno, eso es simplemente mi pequeña contribución.